Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día jueves 12 del mes tercero del año 2026. Una mañana especial para diseñar un día especial. Un tiempo para permitir que la gloria del Todopoderoso llene nuestro cuerpo, templo de su Santo Espíritu. Por eso el tema que hemos seleccionado, de acuerdo pues a la porción del rollo que estamos estudiando para este tiempo, que se conoce como Pecudei, cuentas, es la porción del rollo del libro de Éxodo, Shemot, capítulo 38, verso 21 hasta el 40, 38. Por eso el nombre que hemos seleccionado para este día son las cuentas de las palabras. Abordamos de lleno el tema, no sin antes darle primero gracias al Todopoderoso por permitirnos experimentar un día más en este mundo, para mostrar tu gloria y tu poder. Somos vida y podemos dar vida. Hoy decidimos vivir y no morir. Decidimos estar alegres, agradecidos por la oportunidad que tenemos, precisamente para abordar este tema de las cuentas de las palabras. Cada palabra es como un ladrillo en la construcción de la casa, en este caso del templo. ¿Por qué se construye con palabras? Las alegorías de cada situación y de cada circunstancia, pues cada cosa que se ordena tiene un valor, ni más ni menos. Y es por eso que aparece en las Escrituras la suspensión de la ofrenda para construcción del templo, porque tiene una palabra exacta y tiene un valor exacto para que se establezca la justicia. Por eso dice la Escritura que en el principio el Espíritu del Señor se movía sobre la faz del abismo, y allí no sucede un milagro, fue una organización, porque el Todopoderoso nos enseña a declarar, a separar la luz de las tinieblas, a establecer límites entre las aguas. Empieza a darle un orden al caos, y entonces no fue una emoción, no fue una emoción celestial, no fue solamente un sentimiento, fue una aplicación de principios del reino. Entonces no es esperar un milagro, sin edificar la estructura para sostener ese milagro. No se trata de querer cosechar sin sembrar. Por eso la oración sin orden es frustración espiritual. Y es por eso que hay que hacer las cuentas. Como en una contabilidad de una empresa, pues necesitamos organizar las cuentas, que ninguna palabra vana salga de tu boca. Esa es la contabilidad del poder, que es el poder de la palabra. Porque el Todopoderoso es fiel, pero no es desorganizado. Él es un Elohim de orden. O sea que Él no promueve si no hay responsabilidad. O sea, si no hay una habilidad para responder. Porque el poder es la palabra. Por eso dice, recibirás poder. Y entonces aparece la bendición, que es decir bien, y no el bien pensar. O sea que primero traer luz a las tinieblas, luz a la oscuridad, y es por eso que al entender cómo funciona el reino y el lugar donde está el reino, si el reino de Dios está dentro de ti, es allí, es el primer territorio que debemos ser ordenados, en nuestro interior, allí en la mente y en el corazón. Y es por eso que es lo primero que hay que revisar, lo que piensas y lo que sientes. Y para revisarlo hay que revisar lo que dices. Entonces, si no hay una revisión de las palabras, pues no tendremos las mejores herramientas para construir. Porque si el Espíritu no ordena, si no ordena pensamiento, las emociones te dominarán. Y es allí donde pues el apóstol Pablo, aplicando este principio de la Torá, de la instrucción para la vida, pues le escribe a los Efesios
y dice, hay que renovar el espíritu de la mente. Y quítese de nosotros toda actitud de robo, de avaricia, de ira, porque ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Porque lo que pudre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Dice en el capítulo 4 del libro de los Efesios, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias, dice la Escritura, a los oyentes. O sea que no es solamente dar una palabra, sino que esa palabra se escuche. Y viene allí la consecuencia. Pues no constrictes el Espíritu Santo, el Espíritu Sagrado del Todopoderoso, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, y gritería, y maledicencia, y toda malicia. Entonces, si no restauramos, si no nos vaciamos de todo lo que pudre, de todo lo que contamina, pues las palabras vienen a ser vanas. Y porque ninguna palabra regresa vacía. Entonces, si no hay orden, pues, y se declaran esas palabras sin el orden establecido, entonces generamos caos. Y Elohim, o Dios, es el que del caos establece un orden. Y es por eso que aquí aparecen las cuentas para la construcción del altar y establecer un ser verdadero. O sea que unas cuentas es para saber, para poder ser, para tener esa identidad. Y por eso aparece la dirección de la obra. Y aparecen esas cuentas de la hechura de las vestiduras del sacerdote, que representan las vestiduras de gloria. Y entonces se termina la obra. Eso es lo que se llama en el hebreo kalá, novia. La novia no es la muchacha en la cual nos gustó y ahora pensamos todo el tiempo en ella, con pasión y con el deseo pues de llegar a la boda. Es eso y mucho más. La novia en hebreo kalá y significa producto terminado, y allí keilá, congregación. Entonces, cuando el producto está terminado, ahora sí hay una congregación o una reunión de los poderosos, de los primogénitos hechos perfectos. Entonces, de eso se trata el congregarnos, en reunirnos a establecer estos principios, porque al final, por allá en el libro de Éxodos, en el capítulo 40, entonces dice que la nube de gloria llenó todo el lugar de reunión, todo el Mizcán, todo el templo, donde ese templo pues es nuestro cuerpo. Y por eso pues cuando se termina la obra se le llama Shabbat. Por eso dice que en 6 días elaborarás, no trabajarás. La palabra elaborar es diferente a trabajar. Trabajar es cuando, el trabajo es cuando se terminó, cuando concluyó la obra. Y elaborar es el día a día, el que vamos elaborando día a día, entonces es diferente al trabajo. La elaboración se requiere dedicación, y el trabajo no es el esfuerzo, sino el producto terminado. Entonces allí viene el éxito de ese primogénito, donde pues aquí realmente no son normas de aplicación universal, es saber entender y ver las necesidades que se requieren para tener éxito. Entonces había que mirar esa diferencia en lo singular, en lo particular. No son reglas marcadas para arreglar con el molde original, es precisamente una estructura que establece un molde que por más que queramos cambiar no se puede cambiar. Y eso es lo que se llama tevilá o bautismo. El secreto del éxito, el secreto de la construcción de la carroza divina, es lo que se llama el Maser Merkabah o la carroza de Elías. Por eso Elías, el profeta Elías, es el que restaura todas las cosas como al principio. Habría que mirar el pensamiento del Creador. Y cuando miramos el pensamiento del Creador
podemos evaluar nuestros pensamientos. Si cada persona evalúa sus pensamientos y piensa como el Creador, ya no hay discusión, porque mis pensamientos vienen a ser los pensamientos de Él. Entonces tomo como modelo la manera de pensar del Creador, y es allí cuando nos hacemos uno con Él. Entonces ya no hay discusión entre nosotros, tu pensamiento, mi pensamiento, nuestros pensamientos, sino que todos nos unimos conforme el pensamiento del Creador. Y es allí donde aparece esa renovación del espíritu de la mente. Y empezamos a establecer ese orden. El yo verdadero, o sea que trae esa sensación de fuerza y de poder que nunca habíamos experimentado, nunca teníamos. Porque la personalidad viene a ser como la máscara, y esa máscara que es como una apariencia externa, solo es un disfraz. Y por eso no es el yo real, es una suplantación de ese yo. Entonces, si nos vaciamos de ese yo que no soy yo, pero que está en mí, entonces podemos iniciar la construcción de la obra, darle orden al orden. Y entonces allí se establece sobre un poder para lograr. Somos prácticamente como un edificio, y ese edificio tiene muchas habitaciones, y esas habitaciones son los estados de ser. Por eso el yo soy dice, esto fuera de mí no hay nadie. O sea, hay una sola forma de ser perfecta. Y para lograrla hay que empezar a renovar el espíritu de la mente, empezar a evaluar los pensamientos, porque de allí vienen las palabras, y las palabras son las que construyen esa edificación, y por eso pues hay que aprender a construir con palabras bien dichas, porque así se edifica sobre una base, sobre la roca, y no con palabras que se dicen como programación de un piloto automático, palabras mal dichas que habíamos tomado como verdad, y que ahora pues las decimos sin tener conciencia de las consecuencias de esas palabras que vienen que descomponen, que dañan, que pudren. Por eso hay que sacar lo primero hay que sacar lo que está en mí, pero que no soy yo. Es la primera acción. Y entonces las cosas se deterioran solo cuando hay descomposición, porque lo construido sin el poder de la base original, entonces es temporal. Pero ese poder para traer y generar cualquier cosa de este mundo me la puedes quitar, pero no el poder para volver a crearlas. Entonces, ese poder es el poder de la palabra, pero esa palabra tiene un orden, y ese es el orden establecido desde el principio, para construir con integridad. Por eso viene el antagónico, el adversario. Entonces, como en el monte de la tentación, le dice a Yeshua, no me dejes caer en tentación. Por eso la oración tan misteriosa y tan poderosa, la oración del Padre Nuestro, el Avinu Makeinu, el Avinu Sheba Shebaim, Padre Nuestro que estás en los cielos. Avinu es el Padre Nuestro. Y por eso no solo de pan vivirá el hombre. Ese es el principio de la tentación. Entonces, solo a Yahweh adorarás. 3 principios. Es que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Cuando buscamos lo físico en lugar de buscar el poder de la palabra. Ahora entonces sigue la corrección. Solo a Yahweh adorarás. ¿Por qué? Porque adorar es hacerme uno con Él. Y si me hago uno solo con la corrupción, o me hago uno solo con la contaminación, pues lo que voy a generar es descomposición. Por eso ese monte de la tentación, no me dejes caer en tentación, es entender que hubo un relato previo
al entendimiento de esta oración en el monte de la tentación, donde Yeshua le da la respuesta: no solo de pan vivirá el hombre, y no solo a Yahweh adorarás. Bueno, te entrego todo esto si me adoras, dice el enemigo. ¿Quién le dio todo lo creado al adversario? No se lo dio al adversario, no se lo dio al Hasatan, que se conoce como adversario, se lo dio al humano, y el humano en su propia invención creó al adversario, una idea distinta a la idea del creador. Y entonces allí aparece pues el príncipe de este mundo. No solo, solo a Yahweh adorarás. Por eso allí aparece la fidelidad. Cuando pienso, siento y digo y creo que ya lo tengo, no puedo dejarme o no debo dejarme de contaminar de la duda, y porque ese sería el miedo del mundo exterior, y entonces allí va a operar el adversario y me quita el poder, porque sería como esto cuando la novia se coquetea con el peor de los enemigos de su novio. Entonces por eso es que la misericordia del Todopoderoso es para siempre, porque ¿qué sentiría un novio que su prometida se decide irse con su peor enemigo? Pues tendría que sentir una frustración muy grande. Por eso más grande la misericordia del Todopoderoso, que con todo y eso pues nos perdona, porque su misericordia es para siempre. Por eso no tentarás al Señor tu Dios, es la tercera fase, porque dice la Escritura que la gloria del hombre es pasajera, pero la del reino de los cielos es para siempre. Entonces, bueno, recordamos por último allí precisamente ese lugar de la tentación. Dice en el libro de Lucas, en el capítulo 4, dice que lo llevó el adversario a un alto monte. O sea, cuando nosotros le elevamos esos pensamientos del deseo de tener las cosas, el monte es jaro, pensamiento, y cuando nosotros tenemos solamente el pensamiento de lograr la casa, el carro, el éxito, el ser promovido a un empleo mejor, o el que tu empresa o tu negocio tenga éxito, allí estoy llevando al adversario al monte alto. Y entonces viene el poder ver, y dice, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, o sea, todo el sistema terrenal, político, económico, religioso y científico. Y le dijo el diablo, el adversario: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero le doy. Entonces allí viene un pacto con el adversario. Cuando en la similitud la esposa deja al esposo porque el amante tiene mejores condiciones económicas, y aunque dice que ama al esposo, pues dice que quiere vivir bien y que ella se merece vivir bien, y al poco tiempo entonces se va con el amante ya la desecha porque tiene varias opciones, entonces trata de regresar a su esposo, y es allí donde, cuando no entendemos que ese trabajo es en nosotros, pues no hay rectificación. Si tú te postras y me adoras, todo será tuyo. Entonces por eso, pues establecemos un principio de fidelidad en nuestra manera de pensar. Entonces viene la respuesta de Yeshua: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recordando que nos pueden quitar todo. Cuando alguien que espera todo del mundo creado y se lo quitan, decide quitarse la vida. Pero cuando alguien sabe que tiene el poder creativo y lo pierde todo, no pasa absolutamente nada, porque sabe que no ha perdido el poder para volverlo a crear, e incluso pues con mayor eficiencia y mejores detalles, porque hay un poder dentro de nosotros, solo que hay que ordenarlo, ordenar la manera de pensar, de hablar, de sentir y de actuar en nuestro interior, para que la gloria del Todopoderoso se manifieste.
Y ese es el verdadero milagro, el cambio. Eso es lo difícil. Eso es lo que se conoce como palá, como maravilla. El cambio es una maravilla. Y esto se conoce como difícil porque depende de ti. Y es fácil porque depende de ti. Bueno, que el Todopoderoso permita que sucedan maravillas hoy contigo. Boker Tov, buena mañana, Leitador, nos vemos luego.